Millonario ata a su propio hijo para que lo devoren los lobos, pero no contó con el perro. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ashley Thompson, una mujer nacida en una familia acomodada de Chicago, con raíces inglesas, que había visto su mundo derrumbarse poco a poco. El alcohol, la heroína y las malas decisiones habían transformado su belleza clásica en un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Los ojos claros de Ashley, antes llenos de vida, ahora eran dos pozos sin esperanza. Su piel, aún pálida y cuidada, era una máscara que escondía la culpa y el desespero. Pero no lloraba, no gritaba, no temblaba. En sus brazos, envuelto en trapos viejos, llevaba un bebé, un recién nacido, de apenas días de vida. Sus mejillas, rosadas por el frío, ya perdían color. El pequeño no lloraba con fuerza, solo soltaba un gemido débil, apenas audible. El aliento que salía de su boca se convertía en un pequeño vapor que se desvanecía en el aire, como si su vida misma se estuviera apagando con cada segundo. Ashley no lo miraba. Apretaba los labios y mantenía la vista al frente, como si al no mirar al bebé pudiera negar su existencia, como si al negarla pudiera borrar sus actos. Había caminado más de 20 cuadras desde el viejo departamento donde vivía con su último novio, un traficante menor que la usaba como moneda de cambio. No había dicho nada, no dejó una nota, solo salió en medio de la noche, tomó al bebé, lo envolvió en lo primero que encontró, una sábana manchada y un suéter viejo, y se fue. Nadie la detuvo, nadie notó su ausencia, nadie la buscaba. Al llegar a un callejón detrás de una fábrica abandonada, Ashley se detuvo frente a un contenedor de basura metálico, oxidado, con la tapa entreabierta. El olor era insoportable, pero ella no reaccionó. Era como si estuviera anestesiada. Abrió la tapa por completo. El chirrido del metal oxidado rompió el silencio por un momento. Miró dentro. Bolsas negras, cartones rotos, restos de comida podrida, un nido de desperdicio. El bebé gimió, un sonido casi fantasmal. Ashley bajó lentamente el bulto hasta el fondo del contenedor. Lo acomodó entre dos bolsas, como quien guarda algo que quiere olvidar. El niño abrió los ojos por un instante, unos ojos azules tan puros como el invierno mismo, y pareció buscar el rostro de su madre, pero ella no respondió. Se quedó allí, de pie, mirándolo sin verlo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Podría haber cambiado de opinión, podría haberlo levantado y haberse ido con él, pero no, la decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. «No te pedí», susurró con frialdad, su voz temblando más por rabia que por tristeza. «Eres un error que me está costando demasiado». Tomó un trapo sucio y cubrió la cara del bebé. Luego cerró el contenedor con un golpe seco. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos resonando en el concreto húmedo del callejón. No miró atrás, no dudó, no lloró. Mientras se alejaba, su silueta se desvanecía poco a poco en la niebla, tragada por la noche. Lo único que quedó fue el eco lejano de sus tacones y un perfume floral barato que contrastaba dolorosamente con el acto monstruoso que acababa de cometer. Y en medio de la basura, un milagro aún respiraba. Solo, abandonado, inocente. La ciudad seguía dormida, sin importarle el milagro que latía entre la basura. El viento se volvió más frío, arrastrando papeles, polvo y sombras. Los faroles, viejos y descuidados, parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El callejón estaba en completo silencio, hasta que un sonido diferente lo rompió. Pasos suaves, irregulares, casi imperceptibles. Desde el otro lado del callejón, entre los restos de un colchón viejo y una caja de cartón mojada, apareció una figura silenciosa. Era un perro, un pastor alemán mestizo, de pelo largo y enredado, cubierto de mugre y cicatrices. Su cuerpo era flaco, hambriento, pero sus ojos tenían un brillo especial, una mirada de inteligencia profunda y nobleza herida. Era un sobreviviente de las calles. Nadie sabía de dónde venía. No tenía nombre, no tenía dueño. Solo se le conocía por su sombra, que aparecía y desaparecía por los rincones de la ciudad sin rumbo fijo. Ese animal,
de unos 8 años, había aprendido a leer el lenguaje del abandono. Olfateaba la soledad, rastreaba la tristeza como un sabueso del destino, y esa noche algo lo inquietó, un olor nuevo, algo frágil, algo que no pertenecía a ese lugar. Se detuvo frente al contenedor. Sus orejas se alzaron. Dio un par de pasos lentos. Olfateó el aire. El olor a basura estaba ahí, pero había algo más, algo cálido, débil, humano. Se acercó con cuidado. Sus patas marcaban el lodo del callejón con huellas temblorosas. Se puso en 2 patas y empujó la tapa del contenedor con el hocico. El metal cedió con un crujido, dejando ver las sombras del interior. Entonces lo vio, un bulto que apenas se movía, cubierto con un trapo sucio. El perro gimió suavemente, bajó la cabeza y con mucho cuidado empezó a jalar el trapo con los dientes. Debajo del trapo sucio apareció un rostro pequeño. El bebé, pálido, con los labios morados, apenas abría los ojos. El perro lo miró, y el niño también lo miró. Por un segundo eterno sus destinos se cruzaron. El animal, como movido por un instinto antiguo, comenzó a lamerle el rostro con una lengua tibia y temblorosa. Lo hacía con cariño, como si lo conociera, como si supiera que esa criatura no debía morir ahí. Luego se acurrucó junto al borde del contenedor, gimiendo bajito, protegiéndolo del viento, dándole calor con su propio cuerpo herido. Pero algo más nació en él, una urgencia, un deber. No bastaba con quedarse ahí, tenía que hacer algo. No bastaba con acompañarlo, tenía que romper el silencio que lo condenaba. Entonces se levantó de golpe y comenzó a ladrar. Al principio eran ladridos suaves, dudosos, pero con cada intento se hicieron más fuertes, más desesperados, más humanos. Caminaba de un lado a otro del callejón, se alejaba unos metros y regresaba, como si le rogara al mundo que pusiera atención. ¡Guau! 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 La ciudad al principio no respondió, pero el perro no se rindió. Ladraba, giraba sobre sí mismo, regresaba al contenedor, empujaba la tapa, volvía a ladrar, una y otra vez. No tenía nombre, ni amo, ni hogar. Pero esa noche era un guardián, un ángel con patas, sucio y herido, pero más puro que muchos humanos. La madrugada seguía su curso, implacable y helada. La ciudad, indiferente al sufrimiento escondido entre sombras, parecía respirar lentamente bajo una capa de neblina y cansancio. Los pocos autos que pasaban lo hacían sin detenerse, con los vidrios empañados y los conductores metidos en sus propios asuntos. Nadie escuchaba, nadie miraba, nadie se detenía. Solo aquel perro, sucio y herido, seguía ladrando como si el alma se le fuera en cada grito. A unas calles de ahí, cruzando una avenida vacía, pedaleaba con fuerza un joven repartidor de comida. Su chamarra gruesa de algodón estaba manchada de grasa y lluvia. Llevaba una mochila térmica al hombro y el rostro cubierto por un gorro de lana azul oscuro. Se llamaba Ethan Miller, de 27 años, originario de Colorado, con raíces escocesas. Había llegado a la ciudad hacía apenas 6 meses, escapando de un pasado difícil, buscando algo más que solo sobrevivir. Era alto, de complexión atlética, con rasgos marcados y unos ojos verdes profundos, siempre alerta, siempre desconfiados. Ethan no era un héroe, era un hombre cansado, pero esa noche algo lo hizo frenar. Estaba a punto de pasar frente a un callejón cuando escuchó los ladridos. Eran diferentes, no eran gritos de amenaza, ni de pelea, ni de hambre. Eran ladridos desesperados, urgentes, llenos de un dolor que calaba más que el frío. Al principio pensó en ignorarlos. Ya había visto demasiadas cosas feas en las calles como para meterse en problemas. Pero algo, una voz interna, tal vez el recuerdo de su hermana fallecida, lo obligó a dar la vuelta. Giró su bicicleta y se metió lentamente en el callejón. Avanzó con cuidado, mirando a su alrededor. Entonces lo vio. El perro con el pelo enredado corría hacia él y luego regresaba al contenedor, ladrando con más fuerza. Parecía querer decir algo. Ethan frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué pasa contigo, amigo?», murmuró, deteniéndose y bajando de la bici. El perro ladró una vez más.
Luego empujó la tapa del contenedor con el hocico y gimió. Algo se revolvió en el estómago de Ethan. Dio un paso adelante. 2. El olor del basurero le pegó en la cara, pero lo ignoró. Se acercó y con manos temblorosas abrió la tapa por completo. Lo que vio lo dejó congelado. ¿Qué demonios? Dentro, cubierto de trapos y rodeado de basura, había un bebé. Su piel estaba azulada por el frío, sus labios resecos, pero estaba vivo. Respiraba, apenas, pero respiraba. Ethan dejó caer la mochila térmica al suelo y extendió los brazos. Tomó al bebé con mucho cuidado, como si temiera romperlo con solo tocarlo. El pequeño gimió, apenas audible. Su cuerpo era frágil, casi irreal. Dios mío, murmuró Ethan con la voz quebrada. ¿Quién haría algo así? El perro se acercó lentamente, con la cabeza baja, pero los ojos fijos en el niño. Ethan lo miró sorprendido. Entendió entonces que aquel animal no solo había encontrado al bebé, lo había protegido, lo había salvado. Sacó su celular con la mano libre y marcó a emergencias, temblando. Sí, tengo un bebé, abandonado. Está vivo, pero apenas... Necesito una ambulancia, ahora... Sí, detrás de la fábrica en Lexington con 28. Por favor, apúrense. Mientras colgaba, envolvió al niño con su bufanda. Se sentó en el suelo, apoyado contra una pared, y sostuvo al pequeño contra su pecho, frotándole suavemente la espalda, con la esperanza de darle algo de calor. El perro se echó a su lado, en silencio, vigilando. Su respiración era lenta, su mirada fija, como si supiera que la batalla no había terminado, pero que por ahora habían ganado una ronda. Ethan miró al animal y susurró, «No sé quién eres, pero hoy tú eres el héroe». Y así, en medio del abandono, entre basura y oscuridad, 3 almas solitarias se encontraron. Un niño inocente, un hombre herido por la vida y un perro sin nombre, unidos por el destino, por el dolor, por la esperanza. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando la llamada entró al centro de emergencias médicas de la ciudad. La operadora, una mujer de voz cansada y rostro agotado llamada Margaret Evans, contestó sin imaginar que esa conversación desencadenaría una serie de eventos que conmovería al país entero. Emergencias 911. ¿Cuál es su situación? Tengo un bebé. Está vivo pero está muy mal. Estaba en un contenedor de basura. La voz de Ethan Miller sonaba entrecortada, ahogada por la angustia. El viento silbaba a través del teléfono y se escuchaba el llanto débil del niño al fondo. ¿Puede repetir la dirección, señor? Margaret se enderezó en su silla. Algo en el tono de esa voz la puso tensa. Sí, es el callejón detrás de la vieja fábrica Morten Steel en Lexington con 28. Por favor, manden una ambulancia ya. El bebé está helado. No sé cuánto tiempo más puede resistir. La operadora escribió rápido y dio la alerta médica de nivel 1. Mientras lo hacía, su corazón latía con fuerza. Había oído muchas cosas en esa cabina. Gritos, accidentes, violencia. Pero había algo diferente en la forma en que ese joven hablaba. No era solo desesperación. Era una mezcla de incredulidad, ternura y horror. Al mismo tiempo, la central movilizó una ambulancia. El equipo de paramédicos estaba formado por Jason Turner, un enfermero veterano de casi 50 años, y Emily Collins, una médica de urgencias de rostro dulce de apenas 31 años, originaria de Minnesota, con ojos grises y una mirada decidida. Ambos sabían que estaban a punto de enfrentar algo fuera de lo común. Mientras tanto, en el callejón, Ethan no se movía. Seguía sentado en el suelo húmedo, sosteniendo al bebé contra su pecho, mientras el perro permanecía a su lado, inmóvil pero atento a cada ruido. El niño ya no gemía, respiraba, pero apenas. Tenía los ojitos cerrados, como si se estuviera rindiendo al silencio. Ethan acercó el rostro al suyo. «Aguanta, ¿sí? Solo un poquito más. Ya vienen por ti. No te me vayas ahora. No después de todo esto». Las luces de la ambulancia rompieron la oscuridad del callejón pocos minutos después. La sirena se había apagado al acercarse, por respeto a la escena que desconocían, pero las luces giratorias lanzaban destellos rojizos sobre las paredes descascaradas y las siluetas inmóviles. Jason y Emily
Bajaron corriendo. ¡Aquí! ¡Por aquí!, gritó Ethan, levantando un brazo mientras el otro protegía al bebé. Los paramédicos se detuvieron al verlo. Por un segundo se quedaron congelados. El contraste era brutal. Un joven en el suelo, sucio y temblando, un bebé envuelto en una bufanda, y al lado de ellos, un perro callejero observando como si fuera parte del equipo médico. «Dios mío», murmuró Emily mientras se arrodillaba de inmediato junto a Ethan. «¿Cuánto tiempo lleva expuesto al frío?», preguntó Jason, abriendo el maletín de primeros auxilios. «No lo sé, lo encontré hace unos 15 minutos. El perro fue quien me guió. Lo estaba cuidando». Jason lanzó una mirada al perro. Sus ojos claros lo estudiaron, como si entendiera. Emily revisó los signos vitales del niño con cuidado. «Está débil, muy débil, pero está vivo. Vamos a estabilizarlo». Con mucha rapidez, colocaron al bebé en una manta térmica, le pusieron una pequeña máscara de oxígeno y lo subieron a la ambulancia. Ethan se quedó en la puerta mirando. Su rostro estaba cubierto de lágrimas que no había notado que salían. Jason le puso una mano en el hombro. «¿Quieres venir con nosotros?». Ethan asintió. Miró al perro que se había quedado al pie de la ambulancia sin moverse. «¿Él también?». «¿El perro?», preguntó Emily. «Sí, él salvó al niño. No lo voy a dejar aquí». Jason, conmovido por la firmeza en su voz, asintió. «Está bien, que suba». Y así, el bebé, el joven repartidor y el perro entraron juntos en la ambulancia. Mientras la unidad se alejaba por las calles vacías, rumbo al hospital, un nuevo capítulo se escribía. Uno donde la vida, incluso en su forma más frágil, había sido defendida por un improbable ejército de dos almas callejeras, un hombre solitario y un perro sin nombre. La ambulancia corría a toda velocidad por las avenidas vacías. Su motor rugía como un grito desesperado en medio de la noche. Dentro, las luces blancas del interior iluminaban los rostros tensos y decididos del equipo médico. El bebé, envuelto en mantas térmicas, temblaba débilmente sobre la camilla pequeña, mientras Emily Collins controlaba sus signos vitales con precisión quirúrgica. Su rostro, normalmente tranquilo, ahora estaba rígido por la concentración. Había atendido cientos de emergencias, pero nunca algo como esto. Jason Turner, el enfermero, revisaba las constantes del niño en el monitor portátil, murmurando entre dientes. Temperatura corporal de 33. 2. Lo estamos perdiendo por hipotermia si no lo calentamos más rápido. Ethan Miller, sentado al lado, no podía quitar los ojos del bebé. Tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos temblorosas y la mirada clavada en ese pequeño ser que luchaba por su vida. Sentía que el mundo se había detenido desde el instante en que lo sacó del contenedor. La adrenalina aún no bajaba. No entendía del todo lo que había hecho, pero sabía una cosa: nunca había sentido algo tan fuerte. El perro, agachado en el suelo de la ambulancia, no hacía ni un ruido. Tenía la cabeza baja y los ojos fijos en el bebé. Su pelo enredado temblaba por el frío acumulado, pero no se movía. Cada vez que el niño hacía un leve quejido, el perro levantaba las orejas y soltaba un gemido bajo, como si supiera lo que estaba en juego. «¿Tiene nombre?», preguntó Emily, sin apartar los ojos del bebé. Ethan negó con la cabeza. No había nada con él. Ni una nota, nada. Solo lo dejaron ahí, como basura. Emily cerró los ojos por un segundo. Luego bajó la voz. «Lo importante es que lo encontraste». «¿O que él?», miró al perro. «Te encontró a ti». La ambulancia llegó al hospital central. El equipo médico ya los esperaba en la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron de golpe y los doctores se acercaron corriendo. Un grupo de enfermeros tomó al bebé con mucho cuidado mientras gritaban instrucciones. «Sala de choque número 3. Hipotermia severa y signos vitales inestables». Ethan bajó de la ambulancia corriendo detrás de ellos, pero una enfermera le bloqueó el paso. «Señor, tiene que esperar afuera». «No, no puedo dejarlo. Yo lo encontré. Él me necesita». Jason se acercó a él, poniendo una mano firme sobre su hombro. «Déjalos hacer su trabajo. Ellos van a salvarlo ahora. Tú ya hiciste tu parte, pequeño». Ethan dio un paso atrás, con el rostro apretado por la impotencia. El perro, sin que nadie le dijera nada, se sentó frente a la puerta automática. Se quedó ahí, vigilante, como si su única misión fuera esperar al niño.
Una enfermera intentó apartarlo, pero cuando se acercó, el perro gruñó suavemente, sin agresión, pero con decisión. «Está bien», dijo ella retrocediendo con una sonrisa. «Puedes quedarte, valiente». Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzaba a pintar el horizonte con tonos anaranjados cuando Emily salió finalmente de la sala. Ethan se levantó de golpe al verla. «¿Y el bebé? ¿Está bien? ¿Va a vivir?» Emily, agotada, sonrió con dulzura. «Es un milagro, pero sí, estable. Le están dando líquidos calientes, oxígeno. Va a necesitar cuidados, pero va a sobrevivir. Lo lograste». Ethan se cubrió la boca con las manos. Por un momento, sintió que iba a caerse. El peso de toda la noche, de todo lo vivido, lo aplastó. Emily se acercó y le puso una mano en el brazo. «Lo llamamos Bebé X por ahora, hasta que las autoridades le den un nombre oficial. ¿Te gustaría verlo?» Ethan no dudó. Caminó hasta la sala neonatal con Emily a su lado. Al llegar, vio al pequeño dentro de una incubadora, rodeado de cables y sensores, pero respirando con más fuerza. Sus manos diminutas se movían ligeramente. La vida volvía a él. «Hola, pequeño», susurró Ethan, acercando la mano al vidrio. «Sobreviviste». Y detrás de ellos, el perro se echó al suelo de la sala, cerrando los ojos por primera vez en toda la noche. Ya no necesitaba ladrar. Su misión estaba cumplida. Eran casi las 7 de la mañana cuando la historia, como una chispa en pasto seco, comenzó a arder en todos los rincones de la ciudad. Una enfermera joven del turno nocturno, Claire Henderson, originaria de Idaho, no pudo contener la emoción después de ver lo ocurrido. A escondidas tomó una foto. Ethan sentado en la sala de espera del hospital con la cabeza agachada, las manos aún manchadas de tierra y el perro echado a sus pies, como un guardián silencioso. La publicó en su cuenta personal de X, antes Twitter, con una frase sencilla: «Un bebé abandonado, un perro callejero que lo protegió y un repartidor que lo salvó. La ciudad no duerme, pero todavía hay héroes invisibles. Milagro en la calle. Héroes sin nombre». En menos de 1 hora la publicación se viralizó. Miles de personas comenzaron a compartir la historia. Algunos lloraban frente a la pantalla. Otros ofrecían recompensas para encontrar al perro. Algunos se organizaban para enviar donaciones al hospital y otros simplemente escribían palabras de esperanza, como si esa historia hubiera tocado algo dormido en el alma colectiva de la ciudad. La primera televisora en cubrir la noticia fue Canal 9 Noticias, en su noticiero matutino. La periodista principal, Susan Bellamy, de voz firme y presencia elegante, leyó la nota con los ojos humedecidos. Un bebé abandonado en la madrugada fue salvado por un perro callejero que se negó a dejarlo. Un joven repartidor de comida escuchó sus ladridos y llamó a emergencias. El bebé está fuera de peligro. El perro, ahora llamado Héroe, ha sido adoptado temporalmente por el mismo joven que salvó al niño. Esta es una historia real. Esta es una historia que nos recuerda que, incluso en la basura, puede nacer la vida. En segundos, las redes estallaron. Las etiquetas Mena Perro Héroe, Milagro de Madrugada, El Bebé y el Perro y Los 3 Milagros comenzaron a subir como espuma. La gente quería saber más. ¿Quién era el repartidor? ¿Dónde estaba el bebé? ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Dónde podían enviar ropa, leche, cobijas? Periodistas, influencers, políticos, celebridades, todos hablaban del caso. Hasta una conocida actriz de telenovelas, Victoria Hartley, compartió la historia en su cuenta de Instagram con más de 5 millones de seguidores y escribió: «No sé si fue Dios, el destino o el corazón de un perro, pero esta historia me cambió. Estoy llorando. Quiero ayudar». La presión de los medios fue tan fuerte que el hospital tuvo que organizar una rueda de prensa improvisada esa misma tarde. En el pequeño auditorio del centro médico, lleno de cámaras y micrófonos, apareció la directora del hospital, la doctora Eleanor Mitchell, acompañada por Ethan claramente nervioso, con el perro sentado a su lado, como si entendiera que el mundo entero los miraba. «Buenas tardes», comenzó la doctora. «Queremos confirmar que el bebé, encontrado esta madrugada en un contenedor, está fuera de peligro inmediato. Está bajo observación en neonatología y responde bien al tratamiento. El joven que lo rescató, el señor Ethan Miller,
y el perro que permaneció junto al niño durante horas merecen todo nuestro reconocimiento. Ethan, aún con la misma chamarra sucia de la madrugada, se acercó al micrófono con la garganta cerrada por la emoción. Yo no hice nada especial. Solo escuché algo que no podía ignorar. Ese perro, miró hacia abajo donde el animal estaba echado tranquilamente, fue el verdadero héroe. Yo solo seguí su instinto. La sala explotó en aplausos. Algunos reporteros se limpiaban las lágrimas. El perro, ajeno al espectáculo, bostezó como si todo aquello no fuera más que otro día en la calle. Pero afuera, el mundo ya no era el mismo. Esa misma noche, más de 50 refugios de animales recibieron donaciones. Empresas locales ofrecieron pagar los cuidados médicos del bebé. El nombre Ethan Miller se volvió tendencia nacional, y el perro, sin saberlo, se había convertido en símbolo de compasión. Una niña de 10 años escribió una carta viral que decía: «Querido perrito, gracias por cuidar al bebé. Eres mejor que muchos humanos. Yo también fui adoptada y me gustaría conocerte». El video de la conferencia superó los 5 millones de vistas en solo unas horas. Los periodistas comenzaron a llamarlos los 3 milagros de la calle: el bebé sin nombre, el perro sin dueño y el joven sin recursos, que juntos habían dado al mundo una lección de humanidad. Mientras la historia de los 3 milagros de la calle conmovía a millones, en los pasillos silenciosos del Departamento de Policía del Condado, un equipo de investigadores trabajaba con otra emoción menos romántica, pero igual de fuerte: la indignación. El detective a cargo del caso era Robert Langley, un hombre de 44 años de mandíbula cuadrada y mirada dura. Había trabajado en el FBI antes de pasar a la División de Delitos Especiales en la ciudad. Su reputación era intachable: directo, implacable e incorruptible. No le interesaban los likes ni la fama. Le interesaba la verdad, y alguien tenía que pagar por lo que le habían hecho a ese bebé. La policía ya había conseguido las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al callejón. A las 2:17 de la madrugada, en una de ellas, captaron claramente a una mujer de abrigo gris, con el rostro parcialmente cubierto, caminando rápido, cargando algo en los brazos. El video era borroso, pero suficiente para levantar sospechas. En otra cámara, 2 calles más al sur, la misma figura aparecía otra vez, ahora más nítida, mostrando el rostro de una mujer blanca, delgada, con el cabello rubio recogido y lentes oscuros. Langley pausó el video, ampliando la imagen digitalmente. Observó con atención. «Tenemos que pasar esta cara por el sistema de reconocimiento facial. Ahora». 12 horas después, el sistema dio un resultado. El rostro coincidía con Ashley Thompson, de 32 años, con antecedentes por consumo de drogas, varias detenciones por alterar el orden público y hasta una denuncia previa por negligencia en una clínica de rehabilitación. Langley apretó los labios. No le sorprendía. Confirmaron su última dirección conocida: un edificio viejo lleno de cucarachas en una zona industrial casi abandonada. Ashley vivía ahí con un hombre mayor, Victor Reynolds, de 51 años, un traficante de poca monta que había sido arrestado varias veces por posesión y distribución de drogas. La policía organizó una redada esa misma noche. A las 2:38 de la madrugada, rompieron la puerta del departamento con una orden judicial. El lugar era un desastre. Colchones tirados en el suelo, platos sucios, latas vacías, olor a humedad y a desesperación. Ashley estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida, las pupilas dilatadas y una expresión que mezclaba resignación y desprecio. «Ashley Thompson», dijo el detective Langley al entrar, «queda usted arrestada por tentativa de homicidio infantil y abandono agravado». Ashley no respondió, solo bajó la mirada, como si la noticia no le importara, como si su alma ya no estuviera ahí. La esposaron y la sacaron del edificio mientras los vecinos miraban desde las ventanas, murmurando. Las cámaras de los noticieros ya estaban ahí. El rostro de Ashley fue transmitido por todo el país, y con él, la indignación pública explotó como tormenta. «¡Monstruo!», gritó una mujer desde la calle. «Ese bebé podría haber muerto». En las redes, la imagen de Ashley se volvió símbolo de crueldad, de abandono, de todo lo que el mundo rechazaba.
Cientos de personas pedían la pena máxima. Otros exigían que nunca pudiera volver a tener contacto con el bebé. El nombre de la fiscal a cargo del caso, Helen Crawford, se volvió tendencia tras declarar en una entrevista: "No permitiremos que un acto tan atroz quede sin castigo. Esto no es solo un caso de abandono, es un intento deliberado de acabar con una vida indefensa". Días después, Ashley compareció ante el tribunal. Llevaba un traje beige de presa, las muñecas esposadas, el cabello sucio y la mirada vacía. La sala estaba llena de reporteros y ciudadanos. Ethan, sentado en la parte trasera, observaba en silencio. No sentía odio, sentía algo peor: compasión, porque entendía que la mujer que había abandonado a ese bebé ya estaba destruida mucho antes de cometer el acto. El juez la miró con severidad. "La evidencia es clara. Usted abandonó a un recién nacido en condiciones que ponían en riesgo su vida. No mostró arrepentimiento. No intentó reparar el daño. Este tribunal la declara culpable de tentativa de homicidio, abandono de menor y negligencia criminal agravada". La sentencia fue contundente: 38 años de prisión sin derecho a libertad condicional. La ciudad aplaudió la decisión. Los medios la calificaron como un ejemplo de justicia firme y necesaria. Pero en lo más profundo del sistema penitenciario, en una celda gris sin ventanas, Ashley Thompson se sentó sola en su litera, mirando una pared vacía. Nadie fue a visitarla, nadie preguntó por ella, y en sus noches de silencio, lo único que escuchaba era el eco de aquel llanto débil, ese que alguna vez decidió ignorar. Pasaron varios días desde la sentencia. La ciudad volvía poco a poco a su rutina, pero algo había cambiado. En los cafés, en los supermercados, en las estaciones del metro, la gente hablaba, no de fútbol, ni del clima, ni de política. Hablaban del bebé, del perro, del repartidor. Hablaban de Ethan Miller y del pequeño al que aún nadie había dado un nombre oficial. Dentro del hospital el ambiente era diferente. La sala de neonatología se había convertido en un lugar de esperanza. Médicos, enfermeras, hasta los trabajadores de limpieza pasaban por el cubículo de la incubadora para ver al bebé que había vencido a la muerte. Muchos dejaban ositos de peluche, cobijitas tejidas a mano, cartas escritas por niños de todo el país. El bebé, que había llegado sin nombre ni historia, ahora era conocido por todos como Liam. El nombre surgió casi sin querer, cuando una enfermera susurró frente a él: "Te llamas Liam, porque sobreviviste como guerrero". Y el nombre se quedó. Ethan visitaba a Liam todos los días. Se sentaba frente al vidrio, le hablaba, le cantaba canciones que recordaba de su infancia, le contaba cómo era el mundo allá afuera. No había ninguna obligación legal que lo uniera a ese niño, pero su corazón ya estaba completamente atado al de él. El hospital, abrumado por el interés público y la ola de donaciones, decidió contactar al Departamento de Protección Infantil. El caso de Liam debía resolverse legalmente. Se necesitaba una familia, un hogar. Pero cada vez que los asistentes sociales hablaban de adopción, Ethan se ponía tenso. Una tarde, mientras Ethan jugaba con Liam a través del vidrio, la doctora Eleanor Mitchell se le acercó. «Ethan», dijo con suavidad, «¿has pensado en lo que quieres hacer?». Él no respondió de inmediato. Luego bajó la mirada y suspiró hondo. «Sí, lo he pensado todos los días. Sé que no soy padre. No tengo dinero. No tengo estudios. Trabajo entregando comida y vivo en un cuarto rentado. Pero si me preguntan si quiero a ese niño, si estoy dispuesto a hacer lo que sea por él, la respuesta es sí. No sé si soy suficiente, pero sé que no puedo dejarlo ir». La doctora lo observó con atención. No dijo nada por unos segundos. Luego sonrió. «A veces los padres nacen del corazón, no de la sangre». Ese mismo día, Ethan pidió formalmente iniciar el proceso de adopción. Las autoridades al principio fueron escépticas. Pidieron evaluaciones psicológicas, exámenes económicos, cartas de recomendación, pero algo curioso pasó. Una ola de apoyo público espontáneo comenzó a rodearlo. Médicos del hospital, vecinos, hasta desconocidos que habían seguido la historia, ofrecieron hablar a su favor. En menos de 3 semanas, conmovido por el respaldo social y el vínculo evidente entre Ethan y el niño, un juez de familia dio su fallo. «Concedo a Ethan Miller la tutela provisional de Liam». Dime aquí en los comentarios,
De 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Con fines de adopción plena. Este niño merece una familia, y parece que ya la tiene. Ethan no pudo contener las lágrimas. Levantó a Liam en brazos, ya fuera de la incubadora, envuelto en una cobijita azul cielo con su nombre bordado. El niño sonreía. Era una sonrisa leve, frágil, pero real. Y el perro, fiel a su manera, también estaba ahí. En la entrada del tribunal se sentó junto a ellos, observando como si supiera que algo sagrado había pasado. Fue entonces cuando Ethan lo miró con cariño. «Tú también necesitas un nombre, ¿no?» El perro movió la cola. «Te vas a llamar Chance, porque tú me diste la mía, y ahora tenemos otra». Ese día, la prensa captó la imagen que terminó en las portadas de los periódicos y revistas de todo el país. Ethan, cargando a Liam en brazos con Chance a su lado. Una familia improbable, una historia imposible, una nueva esperanza nacida del abandono. Habían pasado 6 meses desde aquella noche helada en que todo comenzó. La ciudad, como siempre, seguía con su caos, su ruido, su rutina indiferente. Pero en un pequeño barrio al norte del condado, donde los árboles empezaban a ponerse verdes con la llegada de la primavera, algo diferente latía. En una casa modesta de fachada blanca y jardineras con flores, vivían 3 seres que desafiaron al destino con amor y valentía. Ethan Miller había dejado su trabajo de repartidor. Con la ayuda de becas comunitarias y donaciones anónimas que llegaron tras la repercusión del caso, había comenzado a estudiar enfermería por las noches en un instituto local. Durante el día, cuidaba de Liam como un padre dedicado, creando rutinas de amor, cariño y seguridad que nunca imaginó que podría ofrecer. El pequeño Liam ya no era el bebé frágil que habían encontrado entre bolsas de basura. Era un niño despierto, curioso, con ojos intensamente azules y una sonrisa tímida e irresistible. Daba sus primeros pasos entre los muebles, decía palabras sueltas y reía cada vez que veía a Chance, el perro que nunca se alejaba mucho de su lado. Chance se había convertido en una leyenda viva. Veterinarios voluntarios lo habían atendido, vacunado, alimentado. El pelo que antes era opaco y maltratado ahora brillaba con fuerza, y sus ojos mantenían esa mirada noble, eterna. Cada vez que Liam lloraba, Chance aparecía. Cada vez que Ethan salía, Chance esperaba en la puerta hasta que volvía. Eran una manada, una familia. La historia no había sido olvidada. De hecho, ese día algo muy especial estaba por pasar. En la Plaza Jefferson, el ayuntamiento organizó una ceremonia pública. Habían inaugurado un pequeño parque nuevo con juegos para niños, una fuente en el centro y una escultura de bronce. Decenas de familias se reunieron desde temprano. Las cámaras de televisión esperaban el momento y reporteros de varias partes del país preparaban micrófonos frente al escenario. A las 11:00 en punto, el alcalde subió al estrado. Era George Whitmore, un hombre robusto de 58 años, con barba bien recortada y voz pausada. Habló con solemnidad. Hoy celebramos la vida. Hoy honramos a quienes, con sus actos, le recordaron a esta ciudad que aún existe la bondad, incluso en las noches más oscuras. Se giró hacia la escultura recién inaugurada, una figura de bronce que mostraba a un perro callejero sentado firme, con la cabeza alzada y el pecho erguido. A su lado un niño pequeño con los brazos extendidos y detrás un joven que los protegía con los brazos abiertos. En la base, una inscripción sencilla: los 3 milagros de la calle, porque el amor no necesita sangre para ser familia. El público estalló en aplausos. Ethan, con Liam en brazos, subió al estrado con Chance trotando a su lado, luciendo un pañuelo azul con su nombre bordado. Los fotógrafos no paraban de tomar fotos, pero Ethan no miraba a las cámaras, miraba a su hijo. «Gracias», dijo con voz temblorosa mirando al público. «No sé cómo merecimos todo esto, pero sí sé que cada uno aquí tiene la oportunidad de ser el cambio que quiere ver. Yo no estaba buscando un milagro, pero uno me encontró y me cambió la vida para siempre». Luego bajó y con Liam de la mano y Chance siguiéndolos, caminaron por el parque bajo los rayos dorados del sol. Mientras tanto, desde una ventana lejana del reclusorio estatal, Ashley Thompson veía la transmisión en la pequeña televisión de la sala común. El rostro de su hijo aparecía en la pantalla, feliz, amado, a salvo.
Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas, tal vez demasiado tarde, tal vez irrecuperable, pero por primera vez en años sentía algo diferente a la rabia, sentía remordimiento y esperanza. La prisión estatal de Stone Hollow estaba ubicada en medio de un terreno seco y desolado, rodeada por campos de tierra agrietada y muros altos con alambres de púas. El aire ahí tenía otro ritmo, uno que no seguía el paso del mundo exterior. Era un lugar donde el tiempo no curaba, solo castigaba. En el pabellón de mujeres, la celda número 23 estaba ocupada por Ashley Thompson, ahora conocida como la interna 4057. Llevaba el uniforme beige arrugado, el cabello rubio desteñido recogido en un chongo desordenado, y los ojos ya no eran fríos, ya no estaban vacíos. Algo en ellos había cambiado desde el día en que vio en televisión a su hijo con aquel hombre y aquel perro. No hablaba con nadie, no se metía en pleitos. Pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña biblioteca de la prisión, leyendo libros de autoayuda, psicología, religión. Escribía cartas que nunca enviaba. Dibujaba pequeños retratos de un bebé que solo conoció por minutos. Algunos guardias decían que estaba perdiendo la cabeza. Otros creían que, por fin, estaba encontrando su alma. Esa mañana, como todos los viernes, Ashley se sentó en la sala común. Encendieron la televisión. Era el noticiero local, y ahí estaban de nuevo. Ethan cargando a Liam, caminando por el nuevo parque de la ciudad, mientras Chance corría alegre detrás de ellos. Ashley se quedó quieta. No lloró esta vez. Solo puso una mano sobre su pecho, como si su corazón intentara escapar de las rejas. Una joven interna se le acercó, una rubia de acento europeo llamada Greta, condenada por robo a mano armada. Se sentó a su lado y la observó en silencio. «Ese es tu hijo, ¿verdad?». Ashley asintió sin quitar la vista de la pantalla. «Se ve feliz», dijo Greta con una mezcla de asombro y ternura. «Y está vivo», respondió Ashley, apenas con un hilo de voz. «A pesar de mí». Greta la miró, intrigada. «¿Te arrepientes?». Ashley cerró los ojos. No respondió de inmediato. Finalmente murmuró: «Todos los días, pero no por estar aquí. Estoy donde debo estar. Me arrepiento de no haber sido capaz de amarlo, de no haber sido fuerte, cuando más lo necesitaba». Se levantó despacio y fue hasta su celda. Ahí, en su pequeña mesa de metal, tenía una hoja doblada con cuidado. Era una carta. La había escrito 100 veces y 100 veces la había roto, pero esta vez no. Tomó un sobre, la guardó, escribió con letra temblorosa en el frente: «Para Liam cuando seas grande. Si algún día quieres saber». La dejó sobre la mesa y se recostó en su litera. Miró el techo de cemento manchado y suspiró hondo. En su mente, por primera vez, no estaba el contenedor, ni la noche, ni los gritos. Estaba la imagen de un niño riendo, con un perro a su lado, y un hombre que lo abrazaba con el alma. No había redención pública, no habría perdón inmediato. Pero en la soledad de una celda silenciosa, una madre caída por fin comenzaba a levantarse. Sin cámaras, sin aplausos, solo con la verdad. Habían pasado 2 años desde aquella madrugada que marcó para siempre el corazón de una ciudad entera. Aunque el tiempo había seguido su curso, con sus estaciones, sus cambios de alcalde, sus nuevas tragedias en los noticieros, había una historia que seguía latiendo, como un suspiro escondido entre las grietas del concreto. En la misma Casa Blanca del norte del condado, las ventanas ahora estaban decoradas con dibujos infantiles. Del porche colgaban macetas con flores, y en el pequeño jardín, un niño rubio de ojos azules corría entre burbujas de jabón mientras un perro de pelo dorado lo perseguía con alegría desbordante. Liam, con apenas 3 años, ya hablaba con claridad. Su risa era contagiosa. Cada vez que alguien le preguntaba por su familia, respondía con orgullo: «Mi papá se llama Ethan, y mi mejor amigo se llama Chance». Ethan, ahora enfermero titulado, trabajaba en el hospital donde todo comenzó. Era querido por sus compañeros, admirado por los pacientes. Pero lo más importante para él no eran los turnos ni los aplausos discretos. Era llegar a casa y ver a Liam correr hacia sus brazos. Era leerle cuentos antes de dormir. Era ver a Chance echado al pie de la cama,
cuidando su sueño. La historia de los 3 milagros había sido adaptada a un libro infantil. Escuelas de todo el país lo usaban para hablar sobre empatía, valentía y segundas oportunidades. El parque con la escultura seguía recibiendo visitantes de todo el país. Algunos dejaban flores, otros dejaban dibujos de niños abrazando perros. Todos salían con el corazón más suave. En la prisión estatal de Stone Hollow, Ashley Thompson seguía cumpliendo su condena. Nunca pidió reducción de pena, nunca apeló, pero se convirtió en voluntaria del programa de alfabetización para mujeres presas. Enseñaba a leer a quienes, como ella, un día se habían perdido sin vuelta atrás. Había enviado la carta, no a Liam directamente, sino a Ethan. Junto con ella, una sola línea. No pido perdón, solo quiero que él sepa que me dolió y que me seguirá doliendo el resto de mi vida. Ethan la leyó una sola vez, lloró en silencio, luego guardó la carta en una caja junto a la primera bufanda con la que envolvió a Liam aquella noche. No sentía odio, solo la certeza de que el amor que había construido con ese niño era más grande que cualquier herida. En el otoño del 3er año, Liam entró al kinder. El primer día, fue vestido con una mochila roja, un suéter tejido a mano y un medallón con la imagen de un perrito tallado. Ethan lo acompañó hasta la puerta, se agachó, le acomodó el cabello y le dijo: «Nunca olvides que eres un milagro y que siempre fuiste amado». Liam sonrió, abrazó a Chance y entró a la escuela. El mundo seguía. Nuevas historias nacían, pero esa historia se había convertido en algo eterno, porque en las calles frías de una ciudad indiferente, 3 almas solitarias se encontraron y juntas probaron que el amor es la mayor oportunidad de redención que el ser humano puede tener. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.